Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio a mi compañero y amigo Pedro Mellado para conversar. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Alejandro, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Te veo triste. Fíjate que qué bueno que Álvaro, ya se fue a la vacación y no le alcanzó que tuviera que renunciar su candidato, hombre. Fíjate, tuvo que renunciar Santiago Krill, qué Bueno, barbaridad. pero bueno, no hay problema, ¿sí? Ahí le queda Xóchitl todavía para que lo represente. Tal cual, Pedro. Me da mucho gusto recibirte. Oye, fíjate, hablando justo sobre el tema de la eventual renuncia de Santiago Krill, que es cosa ya de horas, dice hace unos momentos Alejandro Moreno, dice, el día de mañana se estará en León y bueno, escucharemos las visiones, como se ha hecho en otros temas específicos, de dos grandes mexicanas. Bueno, pues ahora ha quedado claro que será una mujer la responsable de construir el Frente Amplio por México. Yo tengo que reiterar mi reconocimiento a estas dos extraordinarias mujeres, capaces, profesionales, como lo es Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Así que estamos contentos, dice él. Pues, pero Santiago Krill no ha salido. Yo creo que le está costando reconocer, Pedro. ¿O qué opinas? Bueno, el asunto con lo de Santiago Krill es algo que ya habías comentado tú y que habías comentado también con Álvaro. Es una operación aritmética muy simple. Dos panistas dividen el voto del PAN frente a una priista que tiene toda la experiencia del mundo, que además tiene mucho respaldo en lo que queda de su partido e incluso estaría yo seguro que en otros ámbitos de la sociedad también, como es el caso de Beatriz Paredes Rangel, que de la manera que la observes y la pongas frente a frente con Xóchitl Gálvez, hay una distancia enorme entre una y otra política, porque Beatriz Paredes, de la manera que sea, es una mujer que está muy bien formada y muy bien preparada. Entonces, el hecho de que pudieran competir Santiago y Xóchitl frente a Beatriz Paredes podría haber dividido el voto del PAN por una razón muy elemental. Tú lo sabes y todos lo sabemos que en el PAN las estructuras del partido están de alguna manera articuladas como camarillas que están en manos de algunas dirigencias que lo único que buscan es administrar esa influencia que tienen para conseguir postulaciones a cargos de representación proporcional, que son los más cómodos, y para seguir manteniendo la hegemonía en el partido. Eso, si lo analizamos estado por estado, nos damos cuenta de que en el PAN así se maneja el partido, por cofradías estatales que juntas hacen una cofradía nacional y se reparten el botín o se reparten las migajas de lo que todavía le queda al PAN. Entonces, en el caso del PAN era muy arriesgado y es muy arriesgado para ellos tener dos precandidatos, como sería el caso de Xóchitl y Krill, frente a un toro de lidia como es el caso de Beatriz Paredes, que sin mucho esfuerzo podría mover lo que todavía queda de la estructura del PRI para ganarle la encuesta a Xóchitl sin ningún problema. Entonces, la renuncia de Krill o la declinación de Krill creo que sería la decisión más sensata de los panistas o de los que se dicen panistas que enfrentarse 2-1 a Beatriz Paredes. Pues te acaban de escuchar, Pedro Mellado, hace un minuto. Santiago Krill emite un mensaje, se llama Mi amor por México ha sido, es y será siempre lo más importante. Vamos a escucharlo porque justo en este momento está saliendo este mensaje. Lo escuchamos y regresamos y Vámonos. comentamos. Buenas tardes. Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy anuncio que le doy a Xóchitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común.
En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xóchitl. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. La primera de ellas fue en el 2001, cuando ambos impulsamos, ella frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y yo como secretario de Gobernación, la reforma constitucional que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Como legisladores, hemos alzado la voz contra el autoritarismo. Bueno, son creo que 18 minutos o cuánto grabó Santiago Krill. 13. Me está soplando aquí Luis. 13 minutos de video. Pues es más de lo que cualquier biógrafo pueda escribir sobre él. Pero pues interesante el primer tramo, Pedro. ¿Qué opinas? Mira, primero que nada, creo que no deberías de ser tan cruel con Santiago. Ya suficiente mortificación tiene con haber declinado, creo que es la cuarta vez que pierde una interna para tratar de ser candidato a la presidencia de la República. Pero mira, hay algo que a la oposición le sigue costando mucho trabajo entender. Por ejemplo, cuando se infla la burbuja de Xóchitl Gálvez, que ya está medio desinflada con la presencia de Beatriz, cuando se infla esa burbuja, se hace muchísimo ruido en redes sociales y particularmente en Twitter, porque es donde más ruido se hace, y en algunos medios de comunicación que sabemos que la está empujando como si fuera la candidata de los medios de comunicación. Y particularmente llama la atención, por ejemplo, como en la edición de hoy, un medio de comunicación de los que se publican en la Ciudad de México, que no necesariamente es un periódico nacional, le da casi 3 planas a la coalición opositora y algunos pedacitos por ahí escondidos a los precandidatos de Morena. Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente: se ha tratado de construir una percepción que no corresponde con la realidad. No importa si la candidata del frente opositor es Beatriz o es Xóchitl, lo que no entienden es que las condiciones que existen actualmente son muy difíciles para ellos y muy adversas y muy complicado para que puedan tener una oportunidad real de ganar. Yo creo que la decisión de Santiago Krill es muy sabia, muy oportuna, porque mínimo asegura un lugar en la lista nacional del PAN para ir al Senado de la República 6 años más y retirarse ya después como el gran político que siempre ha pretendido ser y que en la práctica nunca ha sido. Pero lo real, lo concreto, Alejandro, el PRI tiene dos gubernaturas muy pequeñas, Coahuila y Durango, que dan muy pocos votos. El PAN, por su parte, tiene 5 gubernaturas, tú lo sabes: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, y Guanajuato es una gubernatura que podría estar en riesgo el domingo 2 de junio del 2024. Lo mismo podría suceder en este caso porque juega 2 gubernaturas, juega Yucatán y juega Guanajuato en las elecciones del próximo año. Pero si pierde Guanajuato el PAN, prácticamente el PAN se queda sin nada también, porque se quedaría con Chihuahua, con Querétaro, Yucatán y Aguascalientes, que no son muy significativas. Pero voy a dar otro dato muy concreto: 23 gubernaturas siempre serán más que 9 gubernaturas. Y hay que considerar que Morena tiene el Estado de México, que es el estado más grande y más potente en términos electorales de la República. Tiene la Ciudad de México, que es también la segunda entidad más poderosa en población y en votantes. Y te voy a decir algo: si analizas el escenario político de la capital de la Ciudad de México, te vas a dar cuenta de 2 datos que son muy importantes. Las 2 alcaldías que tienen más de 1 millón de habitantes las gobierna Morena. Y las que tiene el PAN, la que más se aproxima al 1 millón de habitantes, es una que llega a alrededor de 600,000 habitantes. Pero además hay otra cuestión: hay proyecciones demoscópicas que advierten la posibilidad de que la oposición pierda 1 o 2 de esas alcaldías, de las 9 alcaldías que tiene actualmente. Por lo tanto,
Morena tiene la entidad más poderosa y potente del país, que es Estado de México, tiene también la Ciudad de México, que es la segunda entidad más poderosa del país, tiene el Estado de Veracruz, que es la tercera entidad más poderosa, tiene también el Estado de Puebla, que es el quinto estado más fuerte por población y por habitantes. Entonces, 23 estados siempre serán más que 9 estados, y por muy tontos que fueran algunos de los gobernadores de Morena o ineficientes que fueran, difícilmente perderían sus entidades de tal manera que representara un riesgo. Y te voy a dar otro dato más, Alejandro. Por favor. Las cuestiones electorales y las cuestiones políticas no son algo que se construya como entelequias en la imaginación. Tienen un sustento mínimo razonable que te da una idea de cómo pueden resultar ciertas cuestiones. Además de eso, de 23 estados contra 9. Además de eso, hay otro dato que es incontrovertible. Tú sabes, por ejemplo, que hay 5 regiones electorales, que en cada región electoral en promedio se juegan 100 diputaciones, 40 de representación proporcional y 60 de mayoría relativa. En algunos casos varía un poquito. Por ejemplo, la circunscripción electoral una tiene exactamente 60 de mayoría y 40 de representación, en tanto que la segunda circunscripción tiene 62 de mayoría y 40 de representación. Pero así se van balanceando. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. En la circunscripción número 1, la región número 1, que incluye, por ejemplo, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, que gobierna Morena, está incrustado ahí el estado de Jalisco, que electoralmente no representaría un problema para Morena si va solo, porque MC más bien le arrebata votos al PAN que a Morena. Entonces, en la circunscripción 1, donde Morena gobierna 5 de 9 estados, se puede llevar entre el 40 y el 50% de los votos, y en esa proporción podría ganar las 60 diputaciones de mayoría y las 40 de representación proporcional. Pero si nos vamos a la segunda circunscripción, es la única donde Morena podría tener alguna dificultad, porque ahí solamente gobierna 3 de 8 estados. Y los otros estados, 3 los gobierna el PAN, 1 lo gobierna el PRI y otro lo gobierna el Partido Movimiento Ciudadano. Me refiero al estado de Nuevo León. Esa es la segunda circunscripción. Está Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, que son panistas. Está Coahuila, que es del PRI. Está Nuevo León, que es de Movimiento Ciudadano, y están San Luis, Tamaulipas y Zacatecas, que son de Morena o de sus aliados. Entonces, digamos, Morena gobierna 3 de 8 estados, y en esa circunscripción sí tendría problemas para sacar un resultado, digamos, cómodo, pero podría llevarse 1/3 de la votación por lo menos, o pellizcar el 40%. Pero si revisas la tercera circunscripción electoral, Morena domina 6 de 7 estados, gobierna 6 de 7 estados, y el único estado que no gobierna es Yucatán, que se juega el próximo año. Si te vas a la circunscripción número 4, los 5 estados son gobernados por Morena, incluyendo la Ciudad de México, que es la segunda entidad más poderosa de la República. Y si te vas a la quinta circunscripción, los 4 estados los gobierna Morena, incluyendo el Estado de México, que es la entidad más potente de la República. Entonces, lo que yo quiero resaltar con respecto a estos datos y a este comentario es muy simple. La oposición no tiene ninguna posibilidad de vencer a Morena en el 2024 porque los números no le dan. Simplemente claro. 3 no le pueden a 23, ni puede aspirar a la mayoría de las pluris en 5 circunscripciones donde 3 son dominadas plenamente por Morena y en una se puede llevar hasta el 40 o 50%. A ver, el plan del presidente es, o sea, el proyecto del presidente para el siguiente año es, poco antes de irse, presentar al Congreso una serie de reformas que se conocen como el Plan C, para ponerle una buena sacudida a organismos independientes por un lado, pero por el otro lado a algo que no solamente se volvió otro poder político, no un poder de la Unión, sino un poder político, que es el Poder Judicial. O sea, el famoso Plan C, que es para voltear a ver al Poder Judicial y decir, pues ahora vamos a elegirlos, ahora no son nada más, no se van a mandar solos, ahora los va a mandar la gente. Viendo ese panorama, Pedro,
¿cómo planteas tú la posibilidad del plan C? O sea, ¿qué tan viable lo ves? ¿Dónde podría atorarse? Ya no lo decías por circunscripción. ¿Qué ves? Mira, ustedes han estado observando en los últimos tiempos una agregadora de encuestas que se llama Oráculos, que en su momento también Bloomberg tuvo su agregadora de encuestas en el pasado proceso electoral, y también El País creó una plataforma agregadora de encuestas. O sea, esta agregadora de encuestas, Oráculos, es una agregadora de encuestas seria, razonable, que lleva más o menos el pulso de las elecciones o de las proyecciones electorales. Hay un hecho que es esencial. La aceptación del presidente sigue todavía alrededor del 70%, o por encima en algunos casos. Lo que decía, por ejemplo, Fernández Noroña cuando lo entrevistaron ustedes, decía: yo lo último que haría es salirme de Morena y pelearme con Morena, porque si voy a una elección presidencial tendría que enfrentarme al compañero presidente. Bueno, en los comicios del próximo año tendrá que ganarle al presidente. Morena es una entelequia, Alejandro. Como partido político no existe. En ningún estado de la República Morena tiene una estructura profesional, seria, articulada, funcional de partido político moderno. Pero cuando el presidente le habla a los seguidores de su proyecto, a más seguidores de la Cuarta Transformación que de Morena como partido, la gente le responde. Entonces, lo que yo veo es una cuestión que a algunas personas seguramente hasta les causará cierta repugnancia, y tendrían razón de que así fuera. Mucha gente dice: ¿cómo puede Morena aspirar a tener la mayoría calificada, que son 334 diputados, que es lo más complicado? Bueno, no puede tener más de 300 diputados en la suma de mayoría y de representación proporcional, porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución dice: ningún partido, bajo las dos modalidades, podrá tener más de 300 diputados. Bueno, pero ahí está el punto. ¿Por qué Morena carga al PT y carga al Partido Verde? Particularmente el Partido Verde es un mal necesario para la 4T y para Morena y para el presidente, por una sola razón: porque los 34 diputados que le faltarían a Morena y a la 4T para hacer la mayoría calificada, o los coloca a través del Verde o los coloca a través del PT. Y te voy a dar casos muy concretos que yo conozco. Por ejemplo, hay diputadas como la diputada Claudia Delgadillo, que se salió del PRI para competir como candidata de Morena a la alcaldía de Guadalajara, y actualmente es diputada federal por el Verde. ¿Por qué está en el Verde si ella se fue a Morena? Pues porque en el Verde encontraron un espacio apropiado para colocarla, un espacio que probablemente ya en las listas de Morena no había, ¿sí? También, por ejemplo, Rocío Corona Nakamura, que es una priista que ha sido como 10 veces diputada entre local y federal por el PRI, y regidora en Guadalajara también varias veces. Se va a Morena, pero actualmente es diputada federal por el Verde. Ella nunca fue del Verde ni es del Verde, pero como Morena necesitaba que fuera diputada, la colocó en las listas de pluris o de candidatos del Verde para que llegara al Congreso. Y así podemos analizar muchos. El caso de Fernández Noroña, hombre. Fernández Noroña es de izquierda y es de la 4T, pero llega por el Partido del Trabajo. Entonces, lo que yo veo es lo siguiente: no sería de ninguna manera sorpresivo, incluso por este clima que se ha ido generando así como de confrontación, pero un clima de confrontación también muy delicado para la oposición, por una sola razón: porque todos los días, de una u otra forma, le dicen a esa mayoría que respalda a López Obrador que son unos flojos, que son unos ineptos, que son unos atenidos, que nada más están esperando que les den dinero. O sea, todos los días los agravian y los ofenden y los discriminan y los minimizan en términos incluso hasta clasistas. Bueno, digo, la pregunta es... La última es esta de Xóchitl Gálvez. Por ellos? O sea, ¿cómo esperaría que... La última es la de Xóchitl Gálvez, que claro, pues es mentira. Ella dice: se los dije que iba a fracasar porque las mujeres indígenas chiapanecas no trabajan más de 8 horas en una fábrica encerradas. Es mentira. Primero, claro que es mentira. Las discrimina.
Pero por el otro lado, las razones por las que cerró la fábrica no son las que ella dice, ni las que había pronosticado, ni las que, o sea, de plano, pero en medio viene la ofensa para la mujer, para la indígena, para la que es del sur. O sea, es que está en su ADN, porque ella hace un primer video el sábado, es decir, participa pues en este foro, sale un primer video donde ella hace esta afirmación. Bueno, para hoy que hace su segundo de respuesta, este segundo video repite la misma mentira. La repite sin ningún empacho. Es un caso de verdad. Ahora, decía yo hace un rato, no hay tal fenómeno de Xóchitl Gálvez. Mira, hace unas horas los exgobernadores Miguel Márquez, Marco Antonio Adame, Alejandro Alcocer, Juan Manuel Oliva, Ernesto Rufo, Carlos Romero Plasencia, Francisco Barrio, Alberto Cárdenas, Patrón Laviada, Francisco Ramírez Acuña, todos estos se hacen llamar Unidos por México. Son panistas, todos ellos son panistas. Si tú checas sus redes sociales, no dicen que son del PAN. No dicen, se ocultan, ¿no? Les da vergüencita. Pero le mandan hoy, hace unas horas, una carta a Santiago Krill, donde le dicen lo siguiente, le dicen: somos tus amigos, somos tus compañeros, hemos compartido triunfos y derrotas. La verdad, le dicen, es que vemos el proceso político para la elección del próximo presidente de México en junio de 2020 como una oportunidad histórica. La verdad es que la estrategia definida por el frente ha resultado eficaz, lo cual es una mentira, pero bueno. La verdad es que el PAN y Santiago Krill en lo personal han sido factores fundamentales para la conformación, bla, 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 bla. Y luego más adelante, los números que todos conocemos indican que Xóchitl Gálvez tiene la mayoría de las preferencias, estamos en la etapa final del proceso, como conocemos la manera de pensar y de actuar de algunas de las instituciones que son parte del histórico evento, es momento de cerrar filas, etcétera. Tú conoces perfectamente, Santiago, los riesgos y las oportunidades, con la amistad y la confianza que nos dan las batallas, etcétera. Te pedimos que declines en favor de Xóchitl Gálvez, tu noble y legítima aspiración. Y le dicen, pues ya, mijo, usted no fue. Y lo hacen, básicamente, lo conducen entre todos, eso y los números, a renunciar. ¿Por qué la presión de todo este grupo de panistas disfrazados también de sociedad civil? Porque ellos se llaman Unidos por México, en realidad son panistas. Les encanta disfrazarse de sociedad civil. Seguramente todos pasaron por la Academia Claudio X González de Sociedad Civil, pues ya graduados, pues se sienten como... Pero, ¿por qué la presión? Porque evidentemente ven un riesgo en que Beatriz Paredes le gane la nominación a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez la han vendido como un fenómeno. No es tal. Tanto que no puede ganar Xóchitl Gálvez la interna. O sea, hay enormes posibilidades de que Xóchitl Gálvez pierda la interna. Las últimas encuestas la ven a Beatriz Paredes muy competitiva, pero también hay otra razón. La estructura de su socio, un ladrón comprobado, un corrupto permanente, que es el PRI, un partido podrido del alma que esclavizó mexicanos durante 70 años y aprendió a hacerlo a través de las urnas, pues es el que conoce cómo hacer eso, robar electoralmente. No que los panistas no lo hagan, lo hacen también. Y el mejor ejemplo es la elección del 2006 que se robaron. Pero estos otros tienen, digamos que de ladrón a ladrón electoral, pues los priistas les ganan, tienen más experiencia. Digamos que se abren
Se sacan la lista así del saco de trucos y pues la lista es larguísima. Tú les mencionas hasta una letra y ellos te sacan. ¿Qué quieres? Ratón loco, una embarazada. Una embarazada, ¿qué quieres? Aquí mismo está el menú. O sea, el menú del PRI, pues. Entonces, si hay un riesgo, tanto por la estructura que sabes movilizar, porque la candidata Xóchitl Gálvez no pegó como creían que iba a pegar, y porque Beatriz Paredes, como tú abrías esta intervención, es muchísimo más sólida que la misma Xóchitl Gálvez, pues sí están frente al riesgo de perder la nominación. Por eso la presión de que Santiago Krill renunciara. Simplemente. Sí, claro. O pierden la interna, Pedro, es impresionante. Sí, ese sería el colmo. Pero la pueden perder y con alito, ¿eh? Oye, mira, Alejandro, te voy a dar un dato que me parece que tiene mucho que ver con lo que hace un momento comentábamos sobre la reiterada conducta de algunas personas que simpatizan con la derecha y con la oligarquía, que cuando se exasperan porque sienten que la gente común, el ciudadano común, no los respalda o no los apoya, lo empiezan a agraviar y a discriminar y a insultar y a hablar pestes de la gente que no es gente bien como ellos. Pero te voy a dar un dato que es muy importante y que seguramente va a tener significado en la elección que viene. Tú sabes que hay algo que se llama la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística practica cada 4 años. Es una encuesta de cada 4 años. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que la evolución de los fenómenos sociales requieren tiempo. El hecho de que se asienten ciertos cambios en la percepción de la gente requiere tiempo. Pero voy a dar 2 datos que son fundamentales. El 73.3% de la población en México, de la población de 15 años y mayores, el 73.3% percibe que la principal razón de discriminación en México es la clase social. Te discriminan por tu clase social. Si no eres gente de dinero, de poder, de riqueza o de ciertos grados académicos, te discriminan. Y la segunda razón por la que los mexicanos se sienten discriminados, que es el 72.6%, es porque los discriminan por su forma de vestir o de arreglo personal, cuando sabemos muy bien que la gente no se pone lo que quiere o lo que le gusta, sino lo que le alcanza. Entonces, aquí hay 2 razones muy poderosas que explican por qué esa gente que de repente ha recibido estimulación informativa y ha empezado a tener más información de referencia para reflexionar sobre su realidad y tomar decisiones sobre su realidad, se da cuenta de que ha estado discriminada socialmente, de que ha estado minimizada simplemente por su clase social, por sus bajos ingresos, por su forma de vestir y porque simplemente se les ve como pequeñas personas que pueden ser exprimidas y explotadas para que alguien se siga haciendo más rico. Entonces, esto que hablan de que en este país hay un presidente que exacerba y profundiza la división y la confrontación, pues la encuesta de cultura cívica del 2020, que es la última, la próxima se va a hacer hasta el 2024, nos dice que 73.3 de cada 100 mexicanos siente que es discriminado por su clase y origen social. Bueno, qué fuerte. Pues la mayoría de esos son los que van a votar por la 4T, que no los discrimina. Carajo, qué fuerte. Oye, híjole, las cosas que lee uno. Un tuit que dice: fuerte rumor de que Santiago Krill se bajara, esto antes, en beneficio de Xóchitl Gálvez, para contrarrestar las maniobras que buscan imponer a Beatriz Paredes como abanderada del frente. Es decir, desde adentro del frente creen que el PRI les va a hacer chapuza. Yo creo que son momentos muy interesantes, Pedro. Me gustaría mucho ver, pues no lo vamos a ver. Hubiera sido muy interesante verle la cara a todos los que han promovido a Xóchitl Gálvez como la única y gran opción. A verlos frente al que sí es fenómeno, que es Beatriz Paredes, más que Xóchitl Gálvez, porque si tú piensas que Beatriz Paredes no ha aparecido en la prensa, que no hay columnistas que escriben sobre ella,
que no está en ninguna portada, que aparece en las encuestas tan competitiva o más que Xóchitl Gálvez. Si vamos de fenómeno a fenómeno, el verdadero fenómeno se llama Beatriz Paredes. O sea, es ella el verdadero fenómeno, no Xóchitl Gálvez, que la han tratado de inflar.